Buen día. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerle tiene que ver con el panorama con el que se va a encontrar el presidente cuando retorne a la Argentina y cómo puede llegar a incidir, primero, lo que tiene que conseguir en el Congreso, que es los votos para aprobar este acuerdo, este principio de entendimiento, porque todavía el acuerdo final no está, y por otro lado, qué incidencias puede tener todo lo que ocurrió en Rusia y en Beijing con el Fondo Monetario Internacional. No, no creo que tenga absolutamente ninguna incidencia lo que ocurrió en China. Digamos, el presidente va y le dice a cada uno lo que quiere escuchar y la gente en el Fondo Monetario, ya está, ustedes se imagina que en el Fondo Monetario negocian con Zimbabue, con Burundi, no se van a asustar por algún desplante o alguna declaración que no haya sido tan conveniente de parte del presidente. Eso es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es el frente interno, porque según la información que tengo yo, el presidente solo tiene 70 votos propios en el Congreso para acompañar y empujar el eventual acuerdo que también tiene que llegar del Fondo Monetario, ¿no? Y uno se imagina en el propio fondo lo difícil que debe ser estar negociando este acuerdo ahora, a sabiendas de que están hablando con un interlocutor que no es válido, que solamente representa 70 votos del Congreso y que necesita un poco más que eso, en principio, para tener una aprobación más o menos razonable, ¿no? Diputado Tetaz, ¿y si los legisladores del Frente de Todos, que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, decidieran no acompañar el entendimiento con el FMI en el Congreso, ¿existe alguna posibilidad de que ustedes, desde la oposición, le den el respaldo necesario? Bueno, primero hay que esperar a ver que aparezca la letra del acuerdo, ¿no? Tal vez el acuerdo es razonable y todo el mundo está de acuerdo, inclusive los propios legisladores de ellos que hasta ahora se están manifestando en contra. No lo sabemos. Es un poco prematuro para adelantar eso, pero bueno, es una posibilidad de que al menos que alguno tal vez del quórum y después no lo acompañe y lo voten ellos, es otra posibilidad, o que directamente demos quórum para derogar la ley esta que exige que pase por el Congreso, que fue lo que planteó Patricia Bullrich, es otra posibilidad también. Digamos, están abiertas todas las posibilidades. Lo que pasa es que es difícil pensar, esto que planteaba usted recién, es difícil pensar que la oposición acompañe algo que el propio gobierno no acompaña, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tiene sobre lo que dijo Axel Kicillof? Primero, responsabilizando a Macri y al FMI de haberle otorgado este crédito de 57.000 millones de dólares y después diciendo que, en definitiva, el FMI no puede pretender ahora que la Argentina acceda a un acuerdo con parámetros normales cuando en realidad fue absolutamente extraordinario el monto y las circunstancias en las que le dieron el crédito a Macri. Kicillof justamente no es una persona que tenga mucha autoridad moral para opinar sobre negociaciones de deuda, porque ha sido un desastre las negociaciones que llevó adelante él cuando estuvo en el Ministerio de Economía con el Club de París. Todavía estamos pagando 9% de interés por aquellas negociaciones, así que en momentos en que prácticamente los dólares te los regalan en el mundo, nosotros pagamos 9% de interés. No parece ser además tuvo prácticamente, hasta que logró renegociar la deuda de la provincia, tuvo como 20 situaciones al borde del default. La verdad es que no parece la persona más adecuada para juzgarlo. Pero yo siempre digo lo mismo. Si Cristina hubiera sostenido el superávit fiscal que tenía cuando asumió, no hubiera sido necesario ni tomar ninguna deuda. La propia Cristina aumentó la deuda de 170.000 a 240.000 millones. Eso no hubiera sido necesario si hubiera sostenido el superávit. Y tampoco, por supuesto, hubiera sido necesaria la deuda que siguió. Así que me parece que si esto sirve para algo, es para que nos demos cuenta que en Argentina no puede vivir gastando por encima de sus posibilidades. Diputado, ¿cómo ve usted el frente cambiario? Había mucha inestabilidad hasta el anuncio del entendimiento con el FMI, subían todos los dólares, los financieros, el blue. ¿Cuál es su mirada para las próximas, no le digo meses o años, para las próximas semanas? Lo que pasa es que las restricciones cambiarias argentinas van en aumento y esto hace que los dólares paralelos estén cada vez más complicados porque hasta mayo, le diría abril, en el mejor de los casos, mayo, que empiezan a entrar los dólares de la cosecha, Argentina tiene 2 o 3 meses por delante complicados en materia de divisas. Entonces, esa situación hace que haya mucha presión sobre el mercado cambiario en un escenario donde además, si no estaba el acuerdo con el fondo, nosotros en marzo estábamos entrando en default. Entonces, obviamente, el acuerdo con el fondo es un tema sensible,
porque eso determina que directamente entremos o no en default en marzo, pero aún en un escenario de acuerdo, la Argentina tiene dificultades de divisas. Mire, si usted es un productor de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que tiene que cambiarle los neumáticos a la camioneta, vaya a hacer la prueba, tratar de conseguir neumáticos en alguna parte y va a ver que no se consiguen. Lo mismo para muchos insumos productivos. Entonces ya empieza a tener problemas la economía, no ya para conseguir dólares para que usted se va, o yo o alguien se vaya de vacaciones a Brasil, sino para conseguir divisas para producir. Y esto es un problema que repercute obviamente en los mercados de dólares. Diputado, bueno, estamos en los minutos finales y queríamos pedirle si nos puede anticipar algunos detalles de este proyecto que usted ha presentado para modificar el monotributo, por lo menos los lineamientos generales. Sí, va en sintonía con lo que dijimos en la campaña. Hay que sacarle impuestos a la producción para que pueda desarrollarse. Nosotros ponemos una primera categoría, que es la categoría inicial. El primer año de cualquier actividad productiva tiene que estar exenta de impuestos. No puede ser que le cobremos a alguien que recién está empezando, está abriendo un kiosco, cobró una indemnización y está abriendo un local gastronómico por ahí en algún barrio ahí de Córdoba o de cualquier país, de cualquier lugar del país, y no sabe si le va a ir bien o mal, el Estado está encima. Entonces, primero eso. Segundo, alguien que factura por debajo de la línea de la pobreza no puede estar pagando el impuesto tampoco. El Estado, finalmente la pobreza termina siendo más alta por culpa de los impuestos que cobra el Estado. Entonces eso conceptualmente hay que terminarlo, son los dos primeros principios. Y el tercer gran tema es que cuando vos te pasás del monotributo y te caes en el régimen de responsable inscrito, en el régimen general, ese es un escalón que se llama el escalón del diablo, ¿no? Prácticamente nadie quiere tener esa desgracia de caerse del monotributo porque el régimen salta de un nivel a un nivel absurdamente alto de impuestos. Entonces ese escalón también se suaviza en el esquema actual que estamos proponiendo. Así que eso es una solución para que funcione mucho mejor el esquema de monotributo, con una lógica de inclusión en la actividad productiva y con una lógica que tenemos que producir más y el Estado tiene que apoyar a los emprendimientos que están empezando en sus primeros pasos. Bien, bueno, muchísimas gracias Martín Tetaz por estos minutos de diálogo con Noticiero 12. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima.